Paz y bien, queridos hermanos, hoy es el sexto domingo del tiempo ordinario. Hemos venido en esta semana meditando el libro del Génesis, cómo Dios fue haciendo la creación de un modo perfecto, de un modo maravilloso, y cómo le entrega toda la creación al hombre, y cómo a pesar del hombre, a pesar de tenerlo todo, decide fallarle al Señor, decide desviar su corazón y entrar en desobediencia. Todavía ayer meditábamos las consecuencias que ha tenido para la humanidad y para el hombre el pecado de la desobediencia y cómo el pecado nos va manchando. Yo les comentaba y les ponía de ejemplo al rey David, cómo el rey David se mancha del pecado, comete un grave pecado y aunque a pesar de que es perdonado, pues tiene que cargar con la culpa y la mancha del pecado. Y hoy el profeta Jeremías nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Durante mi vida misionera he encontrado muchos hermanos que me dicen, es que yo me fui de la iglesia porque tal cura hizo esto, porque tal hermano, porque la coordinadora, porque los católicos no respetan el templo, etcétera, entre muchas cosas. Hermanos, si ustedes escudriñan en nuestra vida, van a encontrar muchos defectos, muchos errores y muchas cosas que tal vez a ustedes les van a hacer desviar su fe y dejar de creer en nosotros. Sin embargo, tu mirada no puede estar en los pastores de la iglesia, tu mirada no puede estar en los hombres, tu mirada tiene que estar en Cristo y en la institución divina que Él forjó, que es la Santa Iglesia. La iglesia nos ha dispuesto todo el banquete en nuestras manos y nosotros elegimos cómo servirnos de ese banquete. Hermano, hermana, si a ti no te gusta cómo vivimos la misa, vívela tú de mejor manera, nada te lo impide. Si tú decides no tomar alcohol o no escuchar ciertas músicas, etcétera, lo puedes hacer. Estás invitado a vivir una fe plena, pero dentro de la institución que Jesús ha querido dejar desde un principio de los tiempos. También en la segunda lectura vamos a escuchar cómo San Pablo nos habla de la desesperanza, es decir, cómo nosotros podemos llegar a querer retener a un familiar, a un ser amado, a un ser querido, y no permitimos que dé ese paso de este mundo a la vida nueva, a la vida eterna. Claro, la muerte es difícil, nos causa dolor, claro, porque vamos a extrañar el poder volver a ver a esa persona, el poder convivir con esa persona, las risas, los buenos y los malos momentos, entre muchas cosas. Pero no podemos permitir, queridos hermanos, que eso nos impida vivir, o no podemos permitir que eso nos cree una desesperanza, una tristeza, como si no tuviéramos esperanza en la resurrección y como si no supiéramos que ese es apenas el inicio de una vida nueva con Cristo a través de poder llegar a ver el rostro mismo de Jesús a través de este paso que nosotros damos. Y si nosotros no queremos soltar, entonces este dolor nos puede llevar incluso a la muerte. Y no, queridos hermanos, como cristianos no podemos vivir en desesperanza. Y por último, en el Evangelio vamos a encontrar un Jesús que nos habla de las bienaventuranzas. En muchas ocasiones hemos escuchado y leído este texto. Sin embargo, yo he encontrado muchos hermanos que me dicen, hermano, entonces si yo tengo riqueza, no voy a entrar al reino de Dios. Miren, la riqueza es necesaria, porque sin ella, pues no hubiera todo lo que hoy tenemos. Si no hubiera medios económicos, pues tú y yo no podríamos estarnos contactando a través de este video. Es necesario, queridos hermanos, y habemos o hay personas que tienen el don de la riqueza, que pueden crear, que todo negocio que emprenden lo llevan al éxito. ¿Qué es lo único que nos pide el Señor? Que seamos justos con los que colaboran con nosotros, que seas justo con las personas que están cerca a ti, que pagues salarios dignos, que no te aproveches de los demás y que seas generoso con esa abundancia que estás recibiendo, que la compartas con los más necesitados, con aquellos que tienen carencias. Eso es a lo que nos invita el Señor, porque también dentro de mi vida he encontrado a muchos
que económicamente no tendrán quizá, pero tienen un ego y una soberbia tremenda que no les permite acercarse a sus hermanos, que no les permite acercarse a Dios. Y no depende entonces de esto, queridos hermanos, sino del corazón, de cómo tú puedes entregar tu vida a las manos de Dios, cómo tú puedas cumplir sus mandamientos, sus preceptos, el amor al prójimo, el amor al hermano, el servicio a los demás, el vivir una vida conforme los deseos de Jesús. A eso se refiere este texto del día de hoy. Claro, el sufrir debe ser un sufrir con Cristo, un sufrir paciente, un sufrir amoroso, un sufrir confiado en el Señor, no un sufrir renegando, no un sufrir donde ni siquiera aceptamos la voluntad de Dios, pues en ese caso no tiene sentido la palabra que hoy escuchamos. Debe ser que cuando nos toque vivir estos procesos, lo hagamos con amor, lo hagamos con fe y confianza en el Señor. Pues bien, queridos hermanos, pidamos al Espíritu Santo que nos siga manteniendo esa mirada en Cristo Jesús, que nos siga llevando de la mano para que podamos comprender mejor sus designios, su palabra, para que podamos dejar ir a aquellos que hemos amado, que hemos querido, que nos dé el consuelo y la fortaleza que necesitamos, y también que nos enseñe a ser humildes, a ser caritativos, a ser generosos, al ser uno con nuestros hermanos, al ver por sus necesidades, y que siempre busquemos que en todo momento sea Cristo nuestra fortaleza y nuestro consuelo. Paz y bien, queridos hermanos.